vamos a hacer una lectura, una presentación rápida de una evaluación grade que han producido Raquel Martín y Marta de Miguel con la coordinación y edición de la Oficina de Evaluación de Medicamentos del SES, como en anteriores ocasiones. Este estudio se ha publicado en el año 2017, el año pasado, y nos pareció que era interesante seleccionarlo porque creemos que aliviaría a muy bajo coste mucho dolor, con una calidad de evidencia que ahora veremos a lo largo de nuestra evaluación. Bueno, pues para bajar esta presentación es muy sencillito. Esto se encuentra en nuestra página web, está aquí puesto, es en evalmed.es, pero bueno, pues si alguien no tiene esto entre sus preferidos, sería evalmed, de evaluación de medicamentos.es, y siempre es la primera que sale. Bueno, pues es esta. Bueno, nos tendríamos que ir a la pestaña de colaboraciones y en este caso sería buscar neuralgia posherpética, triancinolona, lidocaína. Está aquí, es muy sencillito. Aquí se encuentra ya la evaluación, está aquí, se puede leer directamente en la página web o descargar el PDF o la presentación. El PDF sería pues para un curso más de formación, más profundo, más intenso, ¿no? Y para una comunicación más rápida, más distendida, dentro de lo que cabe entre especialistas, sería la descarga de la presentación en PowerPoint. Bueno, pues es rápido, en fin, es rápido, en fin, es rápido la descarga. En este caso aquí tendríamos el PDF. Vamos a verlo en un segundito. Efectivamente, aquí está. Resumen grade del ensayo clínico que tenemos aquí puesto, ¿no? Bueno, vamos a quitarlo de aquí porque no hace falta. La presentación se baja exactamente igual, pero como la tenemos aquí, vamos a utilizar la que tenemos. Es la misma, porque la una es exactamente igual que la otra. El ensayo clínico es este, es inyección subcutánea de triancinolona y lidocaína para prevenir la neuralgia posherpética. Lo hicieron ni colaboradores, que son, son del Departamento del Dolor de un hospital universitario de Pekín. Entonces, bueno, pues no es el primer trabajo que publican, son bastantes, y bueno, el jefe del departamento, creo yo, que es Ni, con el que nos hemos puesto en comunicación 2 veces, pero bueno, no hemos conseguido que nos conteste porque teníamos algunas dudas que hemos tenido que interpretar nosotros y que creo que lo hemos conseguido. Bien, sin más dilación, volvemos, quitamos de aquí esto y la ponemos a la presentación de aquí en adelante. Bien, aquí tenemos la reseña bibliográfica y introducimos una brevísima introducción con este texto. El herpes zóster es una infección causada por el virus de la varicela zóster y queda acantonado e inactivo en el sistema nervioso, principalmente, no solo aquí, principalmente en el área del nervio trigémino y el ganglio espinal, o sea, el mismo ganglio espinal del propio nervio trigémino. Bien, hemos de decir recordar simplemente que el nervio trigémino es de los más, es largo, es un nervio largo, y se llama trigémino porque se llama como si fuera tres mesetas, ¿no? Porque tiene tres zonas inervadas, con tres ramas, y esas tres ramas, la primera sería la oftálmica, esta sería la maxilar, y la de abajo sería la mandibular. Interviene, por tanto, toda la cabeza, y es uno de los dolores más horrorosos que refieren los pacientes. Efectivamente, decimos que principalmente en el área del trigémino y el ganglio espinal, o sea, hacia atrás, hacia donde se une con la médula espinal, pudiendo ocasionar una inflamación de los mismos y da lugar a un dolor neuropático que se llama la neuralgia posherpética, que los pacientes refieren como un dolor con calambres, quemante. Es un dolor muy insoportable. Los mejores datos de incidencia los tenemos a través de un ensayo clínico que publicó Oxman y colaboradores en el año 2005 y los tomamos del grupo de placebo. Vamos a ver, o sea, es un dato muy bueno. Y dice que de los 334 pacientes de 60 a 64 años, de los 19.000 que aleatorizaron, creo recordar, no me acuerdo ahora mismo, lo veremos luego, ¿no? En este decenio de 60 a 69 años,
desarrollaron herpes zóster, de los 300 que desarrollaron herpes zóster, de los 334, y fueron seguidos durante una mediana de seguimiento de 3,1 años, la neuralgia posherpética se presentó en 23, es decir, en un 6,9%, un 7%. En contraste, o sea, a medida que aumentó la edad, aquellos pacientes, que eran 308 pacientes, que tuvieron el virus de la varicela zóster, de 70 años en adelante, se desarrolló la neuralgia posherpética ya en casi 1 de cada 5, en el 18,5%. Veamos aquí el contraste, que de 60 a 69 años, en 3,1 años de seguimiento, 6,9, y en los pacientes de 70 años en adelante, la incidencia es mayor con el mismo tipo de lesión, 18,5%. Bien. Por no entretenernos mucho, se han probado diferentes tratamientos en este aversivo y dolorosísimo neuralgia posherpética, ¿no? Se han hecho bastantes pruebas y algunas de ellas con buenos resultados. Dentro de lo que cabe era la administración epidural de corticosteroides y un anestésico local. Hay varias, por no entretenernos, hay varias evidencias sobre este tema, pero los autores refieren que hay un riesgo alto de aracnoiditis, de modo que en algún momento podría ser peor el remedio que la enfermedad. Sabemos de todas maneras que es más segura la inyección subcutánea que la epidural, naturalmente, ¿no? Pero había pocas evidencias de si había alguna eficacia de corticoides y anestésicos locales para el tratamiento del dolor de la neuralgia posherpética. Y efectivamente, ni colaboradores en su departamento del dolor de ese hospital universitario y docente de Pekín hicieron este ensayo clínico, que creemos que merece la pena evaluarlo, y porque puede ser incluso aprovechable para la práctica. Los investigadores, repetimos, diseñaron e implementaron este estudio, que exactamente lo proyectado y el objetivo de lo proyectado fue comparar la incidencia del dolor asociado al herpes zóster en pacientes entre terapia estándar, ahora veremos qué es la terapia estándar, y terapia estándar más una pauta de inyecciones subcutáneas de triamcinolona acetónido y lidocaína, con una duración programada de 6 meses de seguimiento. Bueno, el tipo de estudio es un estudio aleatorizado y controlado. El control aquí es terapia estándar, fue monocéntrico. Esto naturalmente tiene la limitación de que los factores pronósticos y de riesgo están más concentrados, dificulta un poco la representatividad, como luego veremos, ¿no? Pero vamos, digamos que es un estudio que, bueno, está perfectamente hecho como ensayo clínico. Se acepta, los autores, es bastante habitual, un error alfa del 5% para descartar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Quiere decir que se acepta un error alfa de un 5%, de modo que si la distancia que hay entre las dos medias del dolor, después diremos en qué unidades lo van a medir, se separa, de modo que sea menor del 5, 4, 3, 2, se separan entre ellos en la curva, o sea, lo que se llamaría la curva de Gauss. Si se separan por debajo del 5%, en principio nosotros aceptamos que los dos tratamientos pueden no ser iguales. Es decir, que descartamos la hipótesis nula de que serían iguales por más acá del 5%, el 5, el 6, el 7, más o menos hacia acá, ¿no? Y en el momento en el que ve un valor por debajo del 5%, nosotros lanzamos la hipótesis de que con un error del 5%, mínimo del 5%, pues aceptamos la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es que los dos tratamientos son distintos, es decir, que el tratamiento uno es mejor que el otro. No sabemos cuál de los dos, pero uno es mejor que otro. Ahora bien, condicionado a la hipótesis anterior, ahora vamos a intentar no cometer un error tipo beta, para lo que nosotros establecemos un máximo de error beta del 20%, que es lo mismo que la potencia estadística del 90%, del 80%, 20% de error beta es lo mismo que potencia estadística del 80%, porque este sería el valor límite para descartar la hipótesis alternativa. De modo que, cuando en una diferencia de medias se cumple la primera condición,
la significación estadística es por debajo del 5%. Bien, y ahora también, además, la potencia estadística es mayor del 80%, podemos decir que hay una gran probabilidad de que ambos tratamientos sean distintos y distantes. Con estos requisitos y esperando que en el grupo de control la incidencia del dolor, por los estudios que habían hecho ellos previos, fuera del 24% a los 6 meses, es una cantidad importante, pero bueno, 24% a los 6 meses, y ellos esperando que iba a mejorar una diferencia absoluta del 24% en 20 unidades absolutas menos, es decir, del 24 menos 20 igual al 4%, es decir, que el 24% sería en el grupo de control, y ellos esperan que en el grupo de intervención haya solamente un 4% de personas con dolor. Bueno, pues con estos requisitos no lo mostramos aquí, está en nuestra presentación, perdón, en nuestro PDF, lógicamente, ¿no? Pues encontramos que la muestra tiene 48 pacientes por grupo, como mínimo para detectar esta diferencia. Bueno, se utilizan los investigadores los análisis descriptivos con la media y la desviación estándar o los porcentajes y el intervalo de confianza al 95%, bien. Pero al hacer el estudio analítico, o sea, al analizar las diferencias entre los dos grupos, utilizan, como es clásicamente la TED-Student, para comparar las variables cuantitativas continuas o cuando son las variables categóricas dicotómicas, en este caso, ¿no? Sería el test exacto de Fisher cuando no funciona el H cuadrado de Pearson, que bueno, que esto lo explicamos nosotros en nuestros cursos con mucha prominencia. Cuando tenemos medidas repetidas, y en este caso las tenemos porque vamos a medir en distintos puntos temporales algunos cuestionarios de diagnósticos, como puede ser la calidad de vida o la intensidad del dolor mediante las escalas diagnósticas, se utiliza, y es clásico utilizar el ANOVA de medidas repetidas de Fisher, que compara las diferencias entre las mediciones conjuntas de los pacientes en toda la serie temporal frente a los otros pacientes en toda la serie temporal. Bien, aquí vamos a medir las puntuaciones totales de los dominios del cuestionario de calidad de vida SF1036 y naturalmente, bueno, pues aquí, lo mismo que en el anterior, las puntuaciones de la escala numérica del dolor, en ambos se acepta también o se establece una significación estadística del 5%. Es decir, que dicen, es estadísticamente significativa cuando la diferencia sea menor del 5%, pero no cuando es mayor. Bueno, esto es lo que quiere decir todo esto. Bien, la población estudiada y los criterios de inclusión y exclusión. Los pacientes elegibles por estos investigadores fueron los primeros 124 pacientes que entraron en su departamento del dolor que estaba asociado al herpes zóster. Bien, esto lo hicieron durante 12 meses y esto lo hicieron ellos desde el 1 de mayo del 2014 hasta el 30 de abril del 2015. Como criterios de inclusión utilizaron el tener una infección por herpes zóster con lesiones dérmicas de duración menor a 7 días, B, una puntuación en la escala numérica del dolor de 10 centímetros que fuera superior a 3 centímetros, C, que tuviera una edad superior a 50 años para tener mayor riesgo y poder medir mejor y necesitar menos tamaño de muestra, y D, aceptar cumplir con el tratamiento asignado de triamcinolona y lidocaína y las mediciones del seguimiento. Bien. Como criterios de exclusión, bueno, pues se excluyeron a los pacientes que tenían alteraciones en la coagulación, incluyendo el uso de anticoagulantes cumarínicos, aunque se permitía el uso de salicilatos. B, una infección bacteriana de la piel en el dermatoma afectado por el herpes zóster, es decir, en la zona inervada por el nervio que está supuestamente acantonado, donde se encuentra acantonado el herpes zóster, y C, alergia a la triacinolona, no los tomaríamos, o a la lidocaína. Y D, trastornos importantes en la inmunidad, naturalmente, pues porque hay problemas con los corticoides, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería el SIDA o alguna cosa alguna patología de esta naturaleza. Bien, en cuanto a lo conseguido, bien,
Vamos a ver la asignación de los sujetos a los grupos, todas las preguntas grave que se van distribuyendo en esta estructura narrativa que nosotros hacemos para hacer nuestros resúmenes. Bien, se efectúa la aleatorización mediante un programa de ordenador y por bloques uno a uno, porque al ser tan pequeña la muestra se hace un bloque de uno de un grupo y otro de otro. Y hasta que no se llenen estos dos, no aparece. Es decir, primero intervención, luego control. Primera intervención, luego control. Primera intervención, luego control. De modo que no se aleatoriza para el que vaya entrando. No. Primero intervención y luego control, y según vayan entrando, es esta la secuencia. Estos 124, el primero es una cosa, el segundo es otra, el tercero es una cosa, el cuarto es otra, y de esa manera quedan muy bien equilibrados los grupos porque la muestra es muy pequeña y en una muestra tan pequeña podría haber problemas de desequilibrio. Se mantiene oculta la secuencia de aleatorización para los reclutadores porque, por supuesto, cuando vienen por bloques, el reclutador no puede decidir dónde va cada uno. Los pacientes fueron asignados al grupo de intervención, que era la pauta, el tratamiento estándar, ahora veremos lo que es, más la pauta de inyecciones subcutáneas de triamcinolona y lidocaína. Bueno, pues aquí se asignaron 50 pacientes. Y en el grupo de control solamente el tratamiento estándar, el tratamiento estándar que lo veremos dentro de varias transparencias. Al ver si resultan, a la pregunta, ¿resultan similares en el inicio el grupo de intervención y de control con respecto a los factores pronósticos? Es decir, aquello que va en la dirección de la producción de los eventos? Por ejemplo, es conveniente que la edad, que tiene que ver con todos los resultados en salud, y en este caso muy especialmente, pues porque cuanto mayor edad, mayor predicción de más dolor en este caso. Pues vamos a ver, sí, sí, porque en las variables que se muestran, al hacer nosotros la P tanto con la chi cuadrado como para las variables dicotómicas, como la t de student o el test de Welch para las variables cuantitativas continuas, todos los valores fueron por encima del 0,05, fueron realmente no estadísticamente significativas. De modo que la edad media de los grupos fue 64,9 años, hubo un 53% de mujeres, muy bien balanceado. La duración del dolor tras el inicio de la erupción fue de 3,3 días. La puntuación en la escala numérica del dolor de 10 centímetros fue de 6,9 centímetros, fue bastante alta, 6,9. La localización fue facial en el 15%, interviniendo la zona del trigémino, la región cervical también en algunas partes del trigémino en el 7%, pero también había en región torácica, naturalmente, o sea, se intervienen otros nervios de todo el cuerpo. La región torácica fue el 54% porque sabemos perfectamente que el herpes zóster no solamente anida en la región, en la cabeza, en la cara, ¿no? También está en la región torácica. En la región lumbar había un 24% de pacientes. En la región lumbar, que también es cierto que lo vemos como sube el herpes zóster por esa zona en muchas ocasiones. La puntuación de la calidad de vida según el cuestionario que utilizaron, que es el SF36, fue similar en ambos grupos. En las 8 dimensiones que tiene este cuestionario se ofrecen gráficas en el ensayo clínico, pero no hemos sido capaces de extraer los números porque era muy difícil interpolar en unas gráficas tan pequeñitas, era muy difícil. Sabemos que están equilibrados en el inicio, de modo que tenemos una buena noticia porque todos los cambios que haya serán debidos probablemente a la única diferencia que hay entre ellos. Bueno, la única diferencia, en fin, lo decimos de una manera un poco exagerada, ¿no? Que sería el tratamiento sí frente al tratamiento no. Bien, este es un diseño PROBE porque no se mantiene oculta la secuencia de la autorización para los pacientes, puesto que lo están viendo, ni para los médicos que hacen el seguimiento, porque ven perfectamente a cada uno de ellos qué es lo que se les está poniendo. Bien, sigue siendo un ensayo clínico porque aquellos que asignan los eventos nosotros consideramos que están cegados, que están enmascarados para la secuencia de la autorización. Consideramos que sí, que están cegados, porque el artículo dice que la entrada de los datos
hecha por los asistentes administrativos estaban enmascarados al tratamiento asignado. Bien, hemos de decir que, a pesar de que hubiera sido deseable el enmascaramiento, el cegamiento para los pacientes, en este caso no tendría sentido, porque el mantenimiento hubiera sido imposible debido a la ausencia de analgesia local inmediata con el placebo. Si hubiéramos puesto un placebo, no se observa naturalmente la analgesia que produce la lidocaína, de modo que es muy probable que la mayoría de los pacientes, si no todos, hubieran identificado que se encuentran en el grupo de placebo, y además hubiera sido una molestia innecesaria, de modo que en el diseño probablemente no se hubiera podido hacer mejor, probablemente, en este caso, hay en otros casos en los que sí. Bien, la pauta de tratamientos y cuidados, bueno, vamos a ver. Todos los pacientes recibieron el tratamiento estándar actual para el herpes zóster en este año 2017-2018, que consiste en los analgésicos, no vamos a ser exhaustivos, según las necesidades, y la medicación antiviral oral, la clásica, o sea, es una pauta conocida, la ciclovir 800 miligramos 5 veces al día, si la erupción había estado, la erupción, el rash, que también lo dicen en algunas ocasiones, había estado presente durante menos de 72 horas, durante menos de 3 días. Bien, ahora vamos a ver cómo es la pauta, porque la hemos puesto en la siguiente transparencia porque se puede hacer perfectamente en un centro de salud. Los pacientes del grupo de intervención recibieron además una combinación de triamcinolona acetónido 10 miligramos y de lidocaína al 0,5%. Esto era en inyecciones por vía subcutánea en el área afectada, en los puntos donde los pacientes experimentaron el peor dolor, en el dermatoma. Y se ponían 2 mililitros por cada punto, con hasta 10 puntos para cubrir todo el área del dolor, separados como mínimo 1 centímetro lineal entre ellos. Bien, las inyecciones, es bastante poco lo que se hace porque, bueno, bastante poco, me refiero que es bastante poco frecuente en cuanto a la administración. Se administraron una vez por semana durante 3 semanas, de modo que son 3 semanas, una vez por semana. Se utilizan agujas 25G, cualquier persona que se dedique a esto prácticamente lo hubiera inferido, y las jeringas hipodérmicas estériles. Bien, en España no se comercializa ahora la triamcinolona en acetónido susceptible de inyección subcutánea, porque lo que tenemos es una forma de POT, en este caso la firma comercial, si no recuerdo mal, es Trigón, pero vamos, es una inyección que no sería susceptible en principio para la subcutánea, aunque sí vale para otras intralesionales, no sería conveniente para la subcutánea. De modo que podemos acudir a las equivalencias glucocorticoides, que es el efecto que necesitamos de los corticoides, en este caso, la desinflamación, y eso está en la parte de la glucocorticoide, no en la de mineralcorticoide. De modo que la equivalencia glucocorticoide de 10 miligramos de triamcinolona es lo mismo que 2 miligramos de dexametasona base. Y cabe la utilización, por tanto, de algo que tenemos muy fácilmente en los centros de salud, que es la dexametasona fosfato, 4 miligramos por mililitro, en un vial de 1 mililitro que responde al nombre comercial de Forteacortin. Es muy conocido, hay cuidado porque hay varias ampollas. Esta es la de 4 miligramos por mililitro, no lo confundamos con la otra, con la utilización de la de 40 miligramos, que no es esa. Bien, para obtener entonces, por tanto, una mezcla que cumpla con los requisitos que plantearon en pauta los investigadores, es decir, 10 miligramos de triamcinolona o 2 de dexametasona base, más lidocaína en una cantidad suficiente para un 0,5%, porque así era como lo decían los investigadores, y en una solución de 20 mililitros. ¿Por qué una solución de 20 mililitros? Muy sencillo, porque hablaban de 10 pinchazos y cada pinchazo eran 2 mililitros cada uno. 10 pinchazos por 2 mililitros hacen 20 mililitros. Bueno, pues para que esto se dé, para que tengamos 20 mililitros y dentro de los 20 mililitros tengamos 2 miligramos de dexametasona y que la cantidad suficiente y que el resultante
de la concentración de lidocaína sea del 0,5%, se hace esta mezcla que nosotros hemos planteado aquí. Es muy sencillito. Conviene hacerlo por este orden, de modo que el personal que lo prepare utilizaría una ampolla de Fortecortin de 4 miligramos por mililitro, utilizando solamente media ampolla. Añadiría 0,5 mililitros. La siguiente sería coger suero fisiológico, un vial de 10 mililitros de los que tenemos en los centros de salud, y utilizaríamos, solamente cogería 9,5 mililitros. No pasaría nada porque cogiera los 10 completos, no pasaría nada tampoco. Y posteriormente utilizaríamos una ampolla de lidocaína de 10 miligramos por mililitro, que es fácil de conseguir, por ejemplo, de la firma Normon, si no recuerdo mal. Hay varios porque se prolifera mucho en los hospitales la lidocaína de 10 miligramos por mililitro en un vial grande de 10 mililitros. Luego entonces serían 0,5 mililitros del primero, 9,5 mililitros del segundo y 10 mililitros del tercero. Son 20 mililitros y cumple con las especificaciones que hemos dicho hace un momentito más arriba. Aquí está puesto. Bien, el tiempo de seguimiento fue de 6 meses, no se detuvo el estudio antes de lo proyectado y los abandonos y las pérdidas estaban equilibrados. Los abandonos totales en estos 6 meses no hubo diferencias porque fue 1 en el grupo de intervención frente a 2 en el grupo de control, son abandonos de tratamiento. Y en este caso fue por incumplimiento del tratamiento. Los abandonos por efectos adversos no hubo ninguno, eso es una buena noticia, en ninguno de los dos grupos, y las pérdidas, aquellas personas que salieron del estudio que no sabemos nada de ellas, fueron 1 frente a 1. Bien. El análisis que se hizo fue por intención de tratar, es decir, que se tomó en el numerador el número de eventos y en el denominador, el denominador es el grupo en el que el número de personas que había en cada grupo en el inicio de la aleatorización, tanto si se cambian como no. Esto es el criterio de intención de tratar. Bien, en cuanto a los resultados, vamos a ver, hay 4 resultados en salud, y entonces vamos a ver aquí el primero. Pacientes, el número de pacientes con dolor. Y definieron dolor como mayor de 3 centímetros en la escala numérica de dolor. Creo que lo tenemos sí, efectivamente, lo tenemos en el PDF, un resumen al final de en qué consisten ambas escalas diagnósticas, es decir, la escala numérica del dolor, que es muy fácil porque es una regla de 10 centímetros y se hace que el paciente numere en qué momento se encuentra de dolor en ese momento, y en este caso, bueno, pues se considera dolor por encima de 3 centímetros de la escala de 10. Bien, bueno, pues a los 1, 3 y 6 meses hubo sendas diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo de intervención. Efectivamente, aquí está al 1 mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Bien, vamos a ver al mes. Al mes hubo un 24%, 12 de cada 50 en el grupo de tratamiento estándar, el grupo de control. Y había muchos menos en el grupo de intervención, bajó al 6%. Bueno, aquí tenemos que es estadísticamente significativo, con una potencia del 71%, aunque ellos esperaban una potencia del 80%, lo habíamos dicho al principio. Pero bueno, podemos darlo por válido. Bien, a los 3 meses bajó en ambos grupos, aquí bajó del 24 al 20% en el grupo de control, y en el grupo de intervención bajó del 6 al 4%. Había una diferencia estadísticamente significativa muy apreciable, de modo que hay que tratar entre 3 y 38 para evitar que a uno le tenga una incidencia e incida como dolor. Y a los 6 meses, que también es la parte que más nos interesa, ¿no? La diferencia es del 18% en el grupo de terapia estándar de control frente al 4% en el grupo de intervención de triamcinolona y lidocaína. Bien, aquí si nos damos cuenta, la diferencia es del 18 al 4, del 18 al 4 es de un 14%. El 14% equivale a un NNT del 7. Si bien es cierto que al intervenir, al afectar en los intervalos de confianza es de 4 a 114. ¿Por qué? Porque la muestra finalmente ha resultado pequeña,
dado que se esperaba una diferencia no del 14%, sino del 20%, que es lo que hemos visto cuando calculábamos el tamaño de la muestra. La potencia estadística aquí es del 60,92%, no llega al 80%, es decir, que el resultado es aceptable, pero sería conveniente verlo en una muestra más grande para que alcanzara por encima del 80%, porque si no el resultado no es del todo concluyente, ¿vale? Bien, lo habíamos dicho al principio, era una potencia estadística por encima del 80%, que era lo mismo que el error beta del 20%, porque son complementarios el uno y el otro. Bien. Ahora vamos a ver las medias de las puntuaciones en la escala numérica del dolor de 10 puntos. Efectivamente, recordábamos que al principio los pacientes habían entrado con un 6,9%, un 6,9 centímetros en la escala de 10. Al individualizarlo, había 7,16 centímetros de dolor, de escala numérica de dolor, en el grupo de intervención y un poquitín menos, 6,64 en el grupo de control. Este promedio era el que daba 6,69 en una representación de todos. Bueno, pues efectivamente, al ver ya las puntuaciones, no el número de personas que tenían más de 3 centímetros, no. Ahora ya vamos a ver las medias de las puntuaciones de cada grupo. Y efectivamente, la media del grupo de intervención baja a los 6 meses, al mes, a los 3 y a los 6 meses a 0,41 centímetros de media. De media. Quiere decir que algunos están por encima de la media y otros están por debajo, naturalmente, ¿no? Pero la bajada es netamente importante. Y en el grupo de control de 6,64 bajan a 1,33. Es netamente importante también la media, naturalmente, la bajada de la media, ¿no? Bien, en cuanto a las puntuaciones del cuestionario de calidad de vida SF36, en ambos grupos, hubo una mejora significativa en la global de todo el cuestionario completo y al hacerlo por los 8 dominios, que hay 8 dominios que explicamos en nuestro PDF. Aquí no vamos a entretenernos, pero hay 8 dominios de calidad de vida. Bien, y naturalmente baja al mes, a los 3 y a los 6 meses. Perdón, mejora la calidad de vida, perdón, he dicho baja, pero es lo contrario, sube, porque en este caso tiene que subir la puntuación, porque a más puntuación, que llega hasta 100, mejor calidad de vida, ¿vale? Bien, entonces, lo que sí se observa es que fueron entre ambos grupos, efectivamente bajan en los dos grupos, tanto en el grupo de control como en el grupo de intervención. Grupo de control baja, perdón, sube, sube la calidad de vida, me he equivocado, sube la calidad de vida. Grupo de intervención, sube la calidad de vida. Bueno, pues estas subidas, estos cambios, es aún mejor en el grupo de intervención, la subidita que ha habido es mejor en el grupo de intervención que en el grupo de control. Y es mejor individualizando en los dominios. Hay 8 dominios, bueno, pues es mejor, significativamente mejor, en el dominio FF, que es el funcionamiento físico, en el RF, que es el rol físico, en el D de dolor, en la V de vitalidad y en el SM, que es el de salud mental. 5 no está nada mal. Los efectos adversos, bueno, pues efectivamente en el grupo de control no se miden los efectos adversos porque es la terapia estándar y se miden solamente en el grupo de intervención. En el grupo de intervención hubo un 16% de pacientes con hemorragia subcutánea autolimitada y un 14% con dolor en el punto de inyección. No es agradable, pero son de momento efectos adversos moderados, no graves. No se observaron efectos adversos mayores como la intoxicación aguda por lidocaína, la disestesia, la infección o diseminación del herpes zóster, ni tampoco el adelgazamiento de la capa de colágeno, Bien. En cuanto a los conflictos de intereses y validez de la evidencia, digamos que el conflicto de interés informan que no hubo financiación externa y certifican, lo pone en la parte del principio, que ningún autor tuvo conflicto de intereses relacionado con el estudio porque no habían, decían ellos, no habían recibido pagos por consultorías, ni tenían propiedad en acciones, ni participación accionarial, ni acuerdos de patentes, licencias, etc. Bien. En cuanto a la validez de la evidencia, consiste en el checklist que hacemos nosotros en GRADE rápidamente con todas las preguntas que hemos estado contestando anteriormente. Sería, pregunta clara y precisa con identificación de la población, intervención, control y resultados que van a medirse. Sí, bien.
¿Se efectúa la aleatorización correcta? Sí, bien. ¿Se mantiene oculta la secuencia de aleatorización para los grupos que hacen el reclutamiento? Sí. ¿Factores pronósticos equilibrados en el inicio y la implementación? Sí. ¿Se mantiene oculta la secuencia de aleatorización para los pacientes y médicos que hacen el seguimiento? No y no. Recordémoslo, pero sí se hace para los que asignan los eventos o obtienen los datos de laboratorio, ya lo dijimos en su momento. El seguimiento fue completo, cumpliendo con no detenerlo antes de lo detenido. ¿Se tienen en cuenta los abandonos, las pérdidas para el análisis de sensibilidad? Sí se tienen en cuenta. ¿Se hacen los cálculos por el criterio de intención de tratar? Sí, por intención de tratar. ¿Los resultados son consistentes después de los análisis de sensibilidad? Sí, bien. Con todo esto, el sistema GRADE baja un punto la calidad de la evidencia de alta a moderada. Recordemos que la calidad o validez de la evidencia, los ensayos clínicos parten de alta, cuando van fracasando en el diseño o en la implementación se les va bajando la puntuación y explicando en GRADE siempre justificando por qué. En este caso se baja de alta a moderada, con los efectos que eso tiene para la recomendación. En este caso ya veremos que no haremos recomendación, pero bueno, eso sí que lo tiene. Y justificamos la rebaja de alta a moderada porque no se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para los grupos de los participantes y para los investigadores que hacen el seguimiento, y la muestra ha sido pequeña. Es pequeña, ya lo hemos visto además en la potencia estadística, lo cual dificulta también la traslación de su representatividad a otras poblaciones, máxime porque el estudio fue monocéntrico, fue solamente en un centro. Bien, entonces, por esto hemos decidido bajar y explicar por qué nosotros estimamos que la calidad de la evidencia o validez es moderada. Bien, si hacemos unos comentarios que son los que hacen las evaluadoras que yo he recogido aquí editorialmente, hay una opción de prevención, decía, ¿no? O sea, decían los investigadores y nosotros también lo creemos, ¿no? Que es una opción de prevención que podría ser la vacuna de la varicela zóster. Bueno, pues en este caso, dado que tenemos el ensayo clínico de Oxman que hemos visto en la introducción del año 2005, vemos, lo sabemos, ¿no?, que en este caso a los 3,1 años de seguimiento, en este caso fueron 3, la incidencia de neuralgia posherpética fue de 27 de los 19.254 casos que hubo en el grupo de vacuna de herpes zóster, de varicela zóster, frente a 80 partido por 19.249. ¿Por qué? Porque había 19.247 pacientes en un grupo de inyección de vacuna placebo. Es decir, que la neuralgia posherpética se dio en un 0,14% con vacuna y en un 0,42% sin vacuna, en 42%, en un seguimiento de 3 años. El NNT aquí naturalmente es de una importancia muy baja, O sea, el NNT sería 363, que va de 264 a 606 en 3 años, que es lo que decimos de una magnitud de evento muy baja, ¿vale? Bien. Estimamos que la representatividad de la muestra, nosotros creemos, puede estar afectada por el pequeño número de la muestra. Bueno, nosotros, lo hemos dicho hace un momentito, para bajar la calidad de la evidencia, pero además también hay una manifestación que puede observarse porque entre los pacientes de 65,9 años de este estudio, de este ensayo clínico de NI y colaboradores de Pekín, pues nos hemos dado cuenta de que había en el grupo de control, en el grupo de no ponerle nada, del que se le ha puesto solamente el tratamiento estándar, había un 18%, que lo hemos visto en la hoja de cálculo, de incidencia de neuralgia posherpética en 6 meses. Entonces, esto se compadece poco con que en el grupo de 60 a 70 años del ensayo clínico que acabamos de ver aquí arriba, que es el de Osman del año 2005, bueno, pues en este, el grupo de placebo tenía un 6,9% en 3 años. Es decir, que si lo intercalamos, vendría siendo aproximadamente como un 2,3% por año. Y aquí, sin embargo, la incidencia es del 18%. Entonces, no parece que se compadezcan bien estas incidencias en grupos de placebo o no tratamiento. Bien. Nosotros nos hemos visto obligados a acudir al número 14, a la guía 14 de GRADE, porque naturalmente aquí es donde vemos que
nos acogemos porque, dadas las limitaciones del tamaño de la muestra y su representatividad, la limitación de representatividad, nos parece más prudente por el momento no hacer recomendaciones, aunque sí podamos extraer conclusiones. Bien, y esta ya sería la última. Las conclusiones del ensayo clínico, que si las vamos a extraer, creemos que muy correctamente son estas. Entonces, vamos a decirlo todo desde arriba hacia abajo. Con una calidad de evidencia moderada, para pacientes de Pekín de 65 años, con infección por herpes zóster, lesiones dérmicas de menos de 7 días y escala numérica del dolor de 6,9 centímetros, en la escala numérica de 10, 6,9 centímetros, la pauta de inyecciones subcutáneas de triancinolona y lidocaína más el tratamiento estándar, al compararlo con el tratamiento estándar solo, hemos extraído 4 conclusiones. Primera, reduce la incidencia de pacientes con dolor desde el 18% al 4% en 6 meses. Lo hemos visto en la hoja de cálculo. 2. Mejora los cambios entre el inicio y los 6 meses en las puntuaciones medias de la escala numérica del dolor, y el cambio fue de menos 5,73 centímetros, y fue aún mejor en el grupo de intervención, que fue menos 5, perdón, no, al contrario, 5,73 en el grupo de intervención y menos 5,23 centímetros en el grupo de control. Lo había dicho mal, ahora lo he rectificado y creo que se entiende bien. 3. Mejora en las puntuaciones de 5 de los 8 dominios de la escala, de la escala del cuestionario de calidad de vida SF36. Y 4. Ahora este sí. Esto va en detrimento del medicamento de intervención, de los medicamentos de intervención. Presenta más efectos adversos moderados en un 16% con hemorragia subcutánea autolimitada y en un 14% con dolor en el punto de la inyección. Si bien es cierto que con este seguimiento de 6 meses y con 50 pacientes no se informa de eventos adversos mayores. Bien, y con esto nada más. Gracias por la atención y por la escucha.